Estoy acá en la plaza de Chivay con Marco Antonio Galarza. Estoy acá para hablar sobre el quechua. El quechua arequipeño se parece mucho al quechua cusqueño, pero comparte algunos rasgos morfosintácticos con el quechua de Puno. El quechua de Arequipa tiene yacu para agua y la she final se pronuncia como she, como en ashka, peshka, para mucho y cinco. Ha conservado también la m final como en kam y la w final de la sílaba como en palabras como punchao y bauque. El quechua es la lengua nativa del departamento de Arequipa. Entonces, Marco Antonio, ¿dónde, en qué parte de Arequipa se habla el quechua? El quechua generalmente lo tenemos en las partes altas de la serranía, la parte de las montañas, ya que en la costa esto ha ido desapareciendo con el tiempo. Estamos en la provincia de Caylloma y estamos a una altura de 3000 metros sobre el nivel del mar. Acá la lengua inicial, la lengua madre nativa, es el quechua. Mucha gente todavía, muy anciana, aún sigue hablando el quechua y casi poco de español. Como tú decías, es muy claro la diferencia que puede existir entre el quechua de Arequipa y el quechua de Cusco, y esto se va a deber a muchas palabras españolas que se usan también en Arequipa conjunto con el quechua, ¿no? Ya ha tenido una especie de sincretismo entre el español y el quechua. ¿Cómo es la situación educativa del quechua arequipeño? Lamentablemente se está perdiendo en la ciudad. Como han podido de repente apreciar, ya no se habla. En cambio acá todavía tenemos en los lugares mucho más alejados que el pueblo de Chivay, aún los profesores tienen que aprender quechua para enseñar el español a los alumnos, ya que la lengua madre que los padres nos van a enseñar va a ser el quechua. Usted escribió una carta, ¿y cuál era el motivo y qué mencionó en la carta? Bueno, yo siempre he pensado que el quechua lo estamos perdiendo y no se debe hacer así que al municipio alguna vez yo le escribí que por qué no utilizaba un fondo que tenemos en el Colca, que es de Autocolca, para que contraten profesores en quechua y eso a los niños incentive para que no se pierda. Hoy en día, lamentablemente, con mucha tristeza, tengo que decir que en el Colca muchos de los jóvenes no hablamos el quechua, y eso se debe a que las autoridades han dejado de lado, desde la parte más alta a la parte más pequeña local, del lado del quechua, y se está perdiendo, lamentablemente. Sí, hoy día también yo visité algunos colegios y yo pienso que la mitad de acá de los jóvenes habla el quechua, pero no sabe escribir y leer, ¿sí? Y también tiene roche, pienso, para hablarlo. Y pienso también que el pensamiento que acá no se habla en el quechua es más un pensamiento que la realidad. Acá no hay profesores de quechua. Entonces, ¿cómo se puede fortalecer el quechua arequipeño acá? ¿Cuál sería un plan? Un proyecto bonito sería que las autoridades locales agarren y juntamente con la autoridad regional contraten profesores. Ya en las universidades tenemos ya que se está aprendiendo el quechua, ya hay un alfabeto quechua, el cual ya nos sirve de base para poder aprenderlo en las escuelas. Sería bonito que en cada escuela incentiven a los niños tal vez con algunos premios inicialmente, ¿no? Y porque en casa siempre los niños van a encontrar a los papás que saben el quechua, pero como no les interesa de repente, ni siquiera les preguntan a los padres algunas cosas en quechua, ¿no? Además les interesa el inglés, que ni siquiera lo van a terminar de hablar muy bien. Es algo triste, ¿no? Que pagan a un profesor de inglés, pero no pagan a un profesor de quechua. O sea, el Estado no paga a un profesor de quechua, sino paga a un profesor de inglés. Sí, es muy injusto. Pero algo a corto plazo podría ser que, juntamente con la autoridad local que tenemos acá en Caylloma, tenemos una entrada o ingreso de todos los turistas, que es Autocolca, que podría proveer o generar que se contraten a los profesores de quechua y en cada colegio haya uno, y este proyecto pues siga cada año más y más, y ya se puedan tener niveles, ¿no? Y juntamente, y que jueguen pues los niños con las palabras, ¿no? De ejemplo, a la semana les digamos, tenemos que aprender 100 palabras quechuas, y quien las aprenda va a tener pues un reconocimiento, tal vez en una nota, y ellos van a utilizar a sus padres para aprenderlo. Sí, porque acá sí hay plata, vienen muchos turistas, acá debe ser plata, ¿no? Hay un ingreso que paga cada visitante por visitar el Colca, pero lamentablemente no se aprovecha o no se utiliza correctamente, según el pensado de muchos que vivimos acá en el Colca, ese dinero. Sí. Muchas gracias por la entrevista y espero que el quechua de Arequipa se siga manteniendo. Tupananchis Kama. Gracias.